En las colinas de Silver Creek, donde la niebla matutina se aferra a los robles centenarios como un espectro reacio a desaparecer, se erige la residencia de la familia Blackwood. No es simplemente una casa, es una fortaleza de arquitectura moderna, vidrio templado y acero reforzado, diseñada para intimidar tanto como para proteger. Para los habitantes de la ciudad que observan desde abajo, las luces de la mansión son estrellas distantes e inalcanzables, un recordatorio constante de la brecha insalvable entre los mortales comunes y aquellos que caminan por la estratosfera financiera. Pero dentro de esos muros inmaculados, bajo la vigilancia de cámaras de seguridad de grado militar y sensores de movimiento calibrados al milímetro, se gestaba un drama silencioso que el dinero no podía sofocar y que la tecnología no podía predecir. Arthur Blackwood, magnate de la industria tecnológica y arquitecto de su propia fortuna, creía tener el control absoluto sobre su universo. Su vida se regía por algoritmos, por predicciones de mercado y por una eficiencia despiadada que no dejaba margen para el error humano. Desde su despacho en el ala este, una habitación con vistas panorámicas que le permitían observar el mundo como un dios indiferente, Arthur orquestaba fusiones millonarias antes de que el sol terminara de salir. Sin embargo, su mayor vulnerabilidad, su único punto ciego en un sistema por lo demás perfecto, tenía 5 años, cabello dorado y una sonrisa que rara vez se mostraba en su presencia, su hija, Emily. La vida en la mansión Blackwood era una coreografía de silencios. El personal doméstico se movía como sombras bien entrenadas, apareciendo solo cuando se les necesitaba y desvaneciéndose en el fondo con una discreción fantasmal. El mármol de los pasillos nunca acumulaba polvo, los cristales nunca mostraban huellas. Todo estaba esterilizado, pulcro, frío. En este ecosistema de perfección artificial, la figura de Elena, la niñera y ama de llaves principal, destacaba como una anomalía de calidez humana. Elena no era simplemente una empleada más en la nómina de Blackwood Industries. En los últimos 3 años, se había convertido en el eje emocional de la casa, el único puente tangible entre la soledad de la pequeña Emily y la austeridad funcional de su padre. Elena, una mujer de 40 y tantos años con una paciencia infinita y ojos que parecían haber visto demasiado, había llegado a la residencia en un momento crítico, justo después de la desaparición de la madre de Emily, un evento del que nadie hablaba en voz alta, un tabú sepultado bajo acuerdos de confidencialidad y el paso del tiempo. Elena había llenado ese vacío con una eficacia que iba más allá de lo profesional. Ella era quien trenzaba el cabello de Emily cada mañana, quien le leía cuentos hasta que los párpados de la niña se rendían al sueño, y quien entendía los terrores nocturnos que a veces asaltaban a la pequeña en la inmensidad de aquella casa vacía. Para Arthur, Elena era un activo valioso, una pieza de maquinaria que funcionaba a la perfección y le permitía concentrarse en su imperio sin distracciones domésticas. Nunca se detuvo a pensar que, para su hija, Elena era la única fuente de amor incondicional. Aquel martes parecía ser una réplica exacta de los miles de días anteriores. El sol de otoño entraba perezoso a través de los ventanales de doble altura del comedor principal. Arthur estaba sentado a la cabecera de una mesa de caoba lo suficientemente larga como para albergar un banquete real, aunque solo estaba ocupada por él y su tableta digital. El sonido de los cubiertos de plata golpeando suavemente la porcelana era el único ruido que competía con el zumbido constante del sistema de climatización central. A su izquierda, una silla vacía. A su derecha, otra. Emily solía desayunar en la cocina con Elena, un arreglo que Arthur había permitido tácitamente, prefiriendo la soledad de sus noticias financieras a la energía caótica de una niña de 5 años a las 7 de la mañana. El aroma a café recién molido, una mezcla exclusiva importada de las tierras altas de Etiopía, impregnaba el aire. Todo estaba en su lugar. La agenda del día estaba marcada en su dispositivo. Una videoconferencia con inversores en Tokio a las 8, una revisión de prototipos a las 10, un almuerzo de negocios en el centro a la 1. La rutina era su armadura.
No había indicios, ni en los informes bursátiles, ni en la quietud de la casa, de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. Sin embargo, había una tensión imperceptible en el ambiente, una frecuencia estática que solo los animales o los muy observadores podrían haber captado. Elena se había movido esa mañana con una rigidez inusual. Sus pasos, generalmente ligeros y rítmicos, resonaban con una pesadez extraña sobre el piso de madera importada. No había tarareado mientras preparaba la avena de Emily. No había saludado al jardinero a través de la ventana con su habitual gesto de mano. Sus ojos, normalmente serenos, esquivaban cualquier superficie reflectante, como si temiera ver su propia determinación de vuelta por el espejo. Había servido el café de Arthur con la misma precisión de siempre, colocando la taza exactamente a 3 centímetros del borde de la mesa, pero sus manos, esas manos firmes que habían sostenido el mundo de Emily, temblaban ligeramente. Arthur, absorto en la caída del yen japonés, no lo notó. La ceguera de los poderosos a menudo reside en su incapacidad para ver los detalles humanos que sostienen su pedestal. Mientras Arthur revisaba un correo electrónico sobre una adquisición hostil, en el ala oeste de la casa, en la habitación pintada de colores pastel que servía como refugio para Emily, se estaba llevando a cabo una despedida silenciosa. La habitación estaba llena de juguetes caros que apenas se habían usado, casas de muñecas victorianas, osos de peluche gigantes, trenes eléctricos. Pero Emily estaba sentada en el suelo, aferrada a una pequeña muñeca de trapo desgastada que Elena le había cosido hacía 2 años. La niña observaba a su niñera con una intensidad que desmentía su edad. Los niños, especialmente aquellos criados en la soledad de grandes mansiones, desarrollan un sexto sentido para los cambios emocionales en sus cuidadores. Emily sabía que algo estaba mal. Lo sentía en la forma en que Elena le había cepillado el cabello, con una urgencia suave, deteniéndose para oler su cabeza como si quisiera memorizar su aroma. Elena no dijo nada sobre irse. No podía. Las reglas de la casa Blackwood eran estrictas y los contratos que había firmado eran draconianos. Pero más allá de lo legal, había un peso moral que la aplastaba. Miró el reloj en la pared. Las 07:45 am. El coche que la llevaría lejos, un servicio privado que había contratado con un teléfono desechable para no dejar rastro digital en la red de la casa, estaría esperando en la puerta de servicio en 15 minutos. Había planeado esto con la precisión de una operación militar, sabiendo que Arthur Blackwood no aceptaba renuncias, solo despidos. Sabía que si intentaba irse por las vías normales, él usaría su influencia, su dinero o su intimidación para retenerla, no por afecto, sino por la inconveniencia de tener que buscar un reemplazo. Para Arthur, las personas eran recursos y uno no permite que un recurso valioso simplemente decida dejar de funcionar. Pero Elena había visto algo, o escuchado algo, o quizás simplemente la atmósfera opresiva de secretos que impregnaba los cimientos de la mansión había alcanzado un punto de saturación que su conciencia ya no podía tolerar. Su maleta estaba hecha desde la noche anterior, escondida detrás de los abrigos de invierno en el armario del cuarto de servicio. Solo llevaba lo esencial. Dejaba atrás uniformes, regalos y 3 años de vida. Volvió al comedor principal para retirar el servicio de café. Arthur ni siquiera levantó la vista de la pantalla cuando ella entró. «Señor Blackwood». Su voz sonó extraña, carente de la inflexión servicial habitual. «El desayuno de Emily está listo. Hoy tiene clase de piano a las 11». «Bien, bien», murmuró Arthur, deslizando el dedo por la pantalla para pasar a la siguiente página del informe. «Asegúrate de que practique las escalas». El instructor dijo que estaba floja la semana pasada. Elena apretó los labios, una línea fina de frustración y tristeza. Miró la nuca de ese hombre poderoso, tan desconectado de la realidad de su propia hija, y sintió una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacerle a la niña, pero también una certeza absoluta de que quedarse era imposible. «Que tenga un buen día, señor», dijo ella.
Fue una despedida definitiva, aunque él lo interpretó como la frase de cierre habitual de cada mañana. Sí, sí, cierra la puerta al salir. Ese fue el último intercambio verbal. Elena salió del comedor, el sonido de sus zapatos de suela de goma desvaneciéndose en el pasillo. Arthur se quedó solo en la inmensidad de la habitación, rodeado de retratos de antepasados que parecían juzgarlo desde las paredes oscuras. El reloj de pie en la esquina marcó las 8 en punto con campanadas profundas y resonantes. El día había comenzado oficialmente. 15 minutos después, el zumbido del intercomunicador rompió la concentración de Arthur. Era el jefe de seguridad, Miller, un exmilitar que hablaba con frases cortas y percutivas. Señor Blackwood, detectamos una anomalía en la puerta de servicio sur. Arthur suspiró, irritado por la interrupción. ¿Qué tipo de anomalía, Miller? ¿Un reparto equivocado? ¿Un ciervo saltó la valla otra vez? No, señor. El sensor de la puerta se activó. Alguien salió. El vehículo no estaba registrado en nuestra lista de accesos autorizados. Arthur frunció el ceño. La paranoia, siempre latente en un hombre de su posición, comenzó a despertar. ¿Quién salió, Miller? Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de confusión. Miller estaba revisando las grabaciones de las cámaras en tiempo real. Parece ser Elena, señor, con equipaje. La noticia tardó unos segundos en procesarse en el cerebro lógico de Arthur. ¿Elena? ¿Con equipaje? No tenía vacaciones programadas. No había solicitado permiso. Era martes. Era día de escuela, día de piano, día laborable. Debe ser un error, dijo Arthur, poniéndose de pie. La silla de caoba rasgó el suelo con un chirrido agudo. Voy para allá. Arthur caminó a paso rápido por los pasillos, su mente tratando de encontrar una explicación racional. Quizás una emergencia familiar. Quizás un malentendido. Llegó al vestíbulo principal justo cuando Emily bajaba las escaleras. La niña llevaba su vestido de algodón azul, pero sus zapatos estaban desatados, y su cabello, normalmente impecable, estaba un poco revuelto. Sostenía un papel en la mano. «Papá», dijo Emily. Su voz era pequeña, apenas un susurro en la acústica cavernosa del vestíbulo. Arthur se detuvo, mirando a su hija y luego hacia la puerta principal, debatiéndose entre perseguir a la empleada o atender a la niña. «Emily, ahora no, ve a tu cuarto. Papá tiene que arreglar algo con Miller». Pero Emily no se movió. Se quedó allí, en el último escalón, con los ojos grandes y húmedos. «Ella se fue, papá». Arthur sintió una punzada de irritación. ¿Cómo se atrevía esa mujer a irse así, alterando el orden de su casa, molestando a su hija? «Ya lo sé, Emily. Seguramente volverá pronto. Ve a tu cuarto». Arthur giró sobre sus talones, dirigiéndose hacia la sala de monitores de seguridad. Necesitaba ver las grabaciones, necesitaba llamar a la agencia, necesitaba demandar a alguien por incumplimiento de contrato. Su mente ya estaba redactando correos legales. La indignación crecía en su pecho, alimentada por la sensación de pérdida de control. ¿Cómo se atrevía alguien a renunciar a él sin previo aviso? Era un insulto a su estatus, una falla en su sistema. Llegó a la sala de seguridad. Miller estaba tecleando frenéticamente. «Señor, el vehículo se dirigió hacia la autopista 9. Ya está fuera del alcance de nuestras cámaras perimetrales». «El teléfono de Elena está apagado o fuera de servicio. Dejó las llaves de acceso y la tarjeta de crédito de gastos domésticos sobre la mesa de la cocina». «¡Inaceptable!», bramó Arthur, golpeando la consola con el puño. «¡Rastréala! Quiero saber a dónde va. Quiero saber por qué. Nadie se va de esta casa sin mi permiso». Mientras el caos se desataba en la sala de seguridad, con Miller ladrando órdenes a sus subordinados y Arthur paseando como un león enjaulado, nadie prestaba atención al verdadero epicentro del sismo. Nadie pensaba en la niña que se había quedado sola en la escalera. Arthur regresó al vestíbulo minutos después, con el teléfono pegado a la oreja, gritándole a su abogado. Pasó junto a Emily, que seguía en el mismo lugar, como una estatua de tristeza.
No me importa lo que diga la cláusula laboral, quiero bloquear sus cuentas, decía Arthur al teléfono. Colgó abruptamente al ver que Emily seguía allí. Emily, te dije que fueras a tu cuarto. Voy a tener que llamar a una agencia temporal. Esto es un desastre. Tengo una reunión en 20 minutos. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. La temperatura en el vestíbulo pareció descender varios grados. Emily levantó la vista. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una extraña claridad, una madurez repentina y aterradora que no correspondía a una niña de 5 años. «No va a volver», dijo Emily. Arthur se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta de su despacho. «Claro que no, si la despedimos antes, no te preocupes por eso». «No, papá», insistió la niña. Di un paso hacia él. El papel que sostenía en la mano cayó al suelo. No era una nota de despedida, era un dibujo de la casa, pero pintada de negro, y fuera de la casa, una figura pequeña y roja. Arthur miró el dibujo y luego a su hija, sintiendo por primera vez una inquietud que no tenía nada que ver con los negocios. «¿Qué estás diciendo, Emily?». La niña respiró hondo. Parecía que el aire le costaba entrar en sus pequeños pulmones. Miró directamente a los ojos de su padre, esos ojos grises que siempre miraban a través de ella, y soltó la palabra que Elena le había susurrado antes de irse. La palabra que no tenía sentido en el contexto de un juego infantil. La palabra que actuó como un detonador en la mente de Arthur, conectando cables que habían estado sueltos durante años, desenterrando un recuerdo que él había enterrado bajo capas de dinero y negación. Emily dijo, «Sótano». El tiempo se detuvo. El silencio que siguió a esa palabra fue absoluto, pesado, asfixiante. No fue un grito, fue un susurro, pero golpeó a Arthur con la fuerza de un tren de carga. Su rostro palideció, drenándose de toda sangre en cuestión de segundos. El teléfono de última generación se deslizó de sus dedos sudorosos y golpeó el suelo de mármol con un estruendo que resonó como un disparo. El sótano. El viejo sótano de servicio que había sido sellado hacía 5 años. El lugar al que nadie tenía permiso de entrar. El lugar que ni siquiera aparecía en los planos digitales de la reforma de la casa. El lugar donde Arthur guardaba lo único que no podía digitalizar, lo único que no podía controlar. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía Emily esa palabra? ¿Qué había visto Elena? Arthur no esperó una explicación. El pánico, crudo y primitivo, se apoderó de él. No corrió hacia su hija para abrazarla. No corrió hacia el teléfono para llamar a la policía. Miró a Emily con una mezcla de terror y reconocimiento, y luego, con un movimiento brusco, giró y echó a correr. Pero no corrió hacia ella. Corrió hacia la puerta principal, la abrió de un golpe y salió disparado hacia la grava del camino de entrada, hacia donde las huellas de los neumáticos del coche de Elena aún estaban frescas en la tierra húmeda. Tenía que alcanzarla, no porque la quisiera de vuelta como empleada, tenía que alcanzarla porque ella sabía. Y si ella sabía, el santuario de lujo, la vida perfecta, la mentira cuidadosamente construida sobre los cimientos de Silver Creek, estaba acabada. Arthur Blackwood corrió bajo la lluvia que comenzaba a caer, gritando un nombre que el viento se llevó, mientras su hija de 5 años lo observaba desde la ventana, con la mano apoyada en el cristal frío, sabiendo que el monstruo del cuento ya no estaba debajo de la cama, sino corriendo libre por el jardín. La lluvia, que momentos antes había sido una amenaza suspendida en las nubes de plomo sobre Silver Creek, comenzó a caer con una violencia repentina, como si el cielo mismo hubiera decidido castigar la arrogancia de Arthur Blackwood. Las gotas golpeaban el asfalto del camino de entrada con la fuerza de perdigones helados, difuminando el paisaje en una acuarela gris y hostil. Arthur, un hombre que jamás había sido visto con un cabello fuera de lugar o una corbata mal anudada, corría ahora por la grava húmeda, resbalando en sus zapatos de cuero italiano de $1000, con el pecho agitado y los pulmones ardiendo por el aire frío.
Su figura, habitualmente imponente en las salas de juntas, se veía reducida y patética contra la inmensidad de la tormenta y la partida inexorable del vehículo. A 300 metros de distancia, las luces traseras del sedán negro que transportaba a Elena giraron en la curva cerrada que conectaba la propiedad privada con la carretera estatal. Fueron 2 puntos rojos brillantes que parpadearon brevemente antes de ser devorados por la niebla y el bosque denso. Arthur se detuvo en seco, el agua empapando su camisa de seda blanca, pegándola a su piel como una segunda capa de desesperación. Gritó de nuevo, un sonido ronco y animal que se perdió instantáneamente en el rugido del viento. No era un grito de amor perdido, ni siquiera de furia patronal, era el sonido puro y destilado del miedo. El magnate extendió una mano hacia la nada, como si pudiera arrastrar el coche de vuelta con pura fuerza de voluntad, pero la física no respondía a su cuenta bancaria. Elena se había ido, y se había llevado el secreto. Detrás de él, la mansión se alzaba silenciosa, indiferente al drama de su dueño. Miller, el jefe de seguridad, salió por la puerta principal, protegiéndose la cabeza con una mano mientras corría hacia su jefe con una expresión de desconcierto alarmado. Nunca, en los 5 años que llevaba sirviendo a la familia Blackwood, había visto al patriarca perder la compostura de esa manera. Miller sabía que Arthur veía el ejercicio físico no programado como una ineficiencia vulgar. Verlo correr bajo la lluvia, jadeando y con la mirada desorbitada, era señal de que el mundo, tal como lo conocían dentro de esos muros, se había fracturado. «Señor Blackwood», gritó Miller, intentando hacerse oír sobre el estruendo de la tormenta. «Señor, ¿está herido? ¿Necesita que llame a una ambulancia?» Arthur se giró lentamente. El agua goteaba desde su nariz y barbilla. Sus ojos, normalmente de un gris acero calculador, estaban oscuros, dilatados por una mezcla de adrenalina y terror. Tardó un segundo en reconocer a su jefe de seguridad, en recalibrar su mente desde el pánico ciego hacia la estrategia fría que lo había mantenido en la cima. No podía decirle a Miller la verdad. No podía decirle que la palabra sótano, pronunciada por una niña de 5 años, era suficiente para derrumbar su imperio. Tenía que mentir. Y Arthur Blackwood era un maestro de la mentira. «¡Robo!», bramó Arthur, señalando hacia la carretera vacía. «Ella robó propiedad corporativa confidencial». «Archivos encriptados, información que vale millones». Miller se cuadró instintivamente, el entrenamiento militar tomando el control sobre la confusión. El robo corporativo era algo que entendía, era una amenaza tangible, lógica. «Entendido, señor. Avisaré a la policía estatal y bloquearé las salidas del condado». «¡No!». El grito de Arthur fue demasiado rápido, demasiado agudo. «Nada de policía. Esto es un asunto interno de nivel 5. Si la policía se involucra, la prensa se enterará y las acciones se desplomarán antes del mediodía. ¿Me entiende, Miller? Nadie llama al 911. Usted la encuentra. Use nuestros recursos. Use a los contratistas privados». «Quiero ese coche interceptado, y quiero a esa mujer de vuelta aquí antes de que hable con nadie». Miller asintió, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. El protocolo para robo de datos implicaba normalmente a las autoridades federales, no a mercenarios privados. Pero la mirada de Arthur no admitía cuestionamientos. Era una mirada que prometía la ruina profesional y personal a quien desobedeciera. «Como ordene, señor. Activaré al equipo Delta. La traeremos de vuelta». Arthur pasó junto a él sin decir más, caminando de regreso a la casa con pasos pesados, ignorando el frío que le calaba los huesos. Su mente ya no estaba en la lluvia, sino en el interior de la mansión, en el vestíbulo donde su hija esperaba. Necesitaba saber cuánto daño se había hecho. Necesitaba saber si la infección se había propagado. Al entrar en el vestíbulo, el silencio de la casa le golpeó como una bofetada. El contraste con la tormenta exterior era absoluto. Aquí dentro, el aire estaba climatizado, seco y olía a cera de muebles y flores frescas. Emily seguía allí, al pie de la escalera. No se había movido.
El dibujo de la casa negra y la figura roja yacía a sus pies como una prueba incriminatoria en la escena de un crimen. La niña observaba a su padre empapado, viendo cómo el agua formaba un charco oscuro sobre el mármol italiano inmaculado. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad vacía, una desconexión que heló la sangre de Arthur más que la lluvia. Arthur cerró la puerta principal, silenciando el mundo exterior. Se pasó las manos por el cabello mojado, intentando recuperar alguna apariencia de autoridad, y se acercó a su hija. Se arrodilló frente a ella, no para consolarla, sino para estar a su nivel visual, para interrogarla. No le importaba que su traje mojado arruinara la alfombra persa. «Emily», dijo, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla, «necesito que me mires». La niña parpadeó lentamente, sus ojos azules fijos en los de él. «Te mojaste, papá». «Olvida eso, escúchame bien. Esa palabra que dijiste, sótano, ¿quién te la enseñó? ¿Fue Elena? ¿Te dijo ella que dijeras eso?» Emily ladeó la cabeza, jugando con el borde de su vestido. La inocencia de sus gestos contrastaba grotescamente con la gravedad de la situación. «Elena no me dijo que lo dijera. Elena me dijo que no fuera allí». Arthur sintió que el estómago se le cerraba en un nudo apretado. «¿Ir a dónde, Emily?» «A la puerta que hace ruido», susurró la niña, señalando vagamente hacia la parte trasera de la casa, hacia el área de servicio que conectaba con la antigua despensa, un lugar que había sido reformado y sellado años atrás. «Elena dijo que la puerta canta cuando la tocas». «La puerta que canta». Arthur entendió la referencia de inmediato. El mecanismo de bloqueo biométrico del acceso oculto emitía un zumbido de baja frecuencia, casi imperceptible para un adulto, pero audible para los oídos sensibles de un niño, o de alguien que estuviera prestando demasiada atención. Si Elena había encontrado la entrada, si había escuchado el zumbido, significaba que había estado buscando. Significaba que su fachada de niñera perfecta y sumisa había sido una máscara. «¿Elena entró ahí, Emily?» Arthur agarró los hombros de su hija con un poco más de fuerza de la necesaria. La niña hizo una mueca, pero no se apartó. «¿La viste entrar?» Emily negó con la cabeza. «No, ella dijo que la puerta estaba triste porque guardaba secretos malos». «Dijo que los secretos malos hacen que las casas se enfermen. Por eso se fue, papá, porque la casa está enferma». Arthur soltó a la niña y se puso de pie bruscamente. «Secretos malos», la interpretación infantil de una realidad mucho más oscura. Elena sabía. No sabía cómo ni cuánto, pero sabía lo suficiente como para huir aterrorizada. Y lo peor de todo, había plantado la semilla en Emily. «Vete a tu cuarto», ordenó Arthur, su voz carente de cualquier calidez paternal. «Cierra la puerta y no salgas hasta que yo te avise. Juega con tus muñecas. Olvida lo que dijo Elena. Ella estaba enferma. Ella mentía». Emily recogió su dibujo del suelo y subió las escaleras sin protestar, con la obediencia autómata de alguien que ha aprendido que resistirse es inútil. Arthur esperó hasta que escuchó el clic de la puerta de su habitación cerrarse en el piso de arriba. Entonces, su comportamiento cambió radicalmente. La máscara de padre severo cayó, revelando al depredador acorralado. Corrió hacia el pasillo de servicio, pasando la cocina inmaculada, donde el desayuno sin tocar se enfriaba sobre la mesa. Llegó al final del corredor, donde una estantería de vinos de roble macizo cubría la pared del fondo. A simple vista, era una bodega de lujo. Pero Arthur conocía el secreto. Deslizó la mano detrás de la tercera botella de Chateau Margaux de 1996 y presionó un panel imperceptible en la madera. Hubo un chasquido suave, seguido de un zumbido eléctrico, el canto que Emily había mencionado.
La estantería completa se desplazó hacia adelante y luego se deslizó lateralmente con una suavidad hidráulica, revelando una puerta de acero reforzado que parecía más propia de un búnker nuclear o de una cámara acorazada bancaria que de una residencia familiar. Arthur se acercó al panel de control junto a la puerta de acero. Sus dedos volaron sobre el teclado, introduciendo un código de 16 dígitos que solo él conocía. La pantalla parpadeó en verde. Accedió al registro de actividad. Sus ojos escanearon las líneas de datos lumínicos buscando la anomalía, la intrusión, la huella digital de Elena. Último acceso autorizado. Arthur Blackwood. Hace 14 días. 0. Alertas de proximidad. 0. Arthur frunció el ceño, golpeando la pantalla con el nudillo. Nada. El sistema decía que nadie había intentado entrar. Si Elena hubiera intentado forzar la puerta, o incluso si hubiera tocado el escáner sin autorización, la alarma silenciosa habría enviado una notificación directa a su teléfono. Pero no había nada. Esto era peor que encontrar un intento de entrada fallido. Si Elena sabía lo que había en el sótano sin haber intentado entrar, significaba que había encontrado otra forma de saberlo. O bien había encontrado documentos antiguos que Arthur creía destruidos, o bien alguien más se lo había dicho. La paranoia floreció en la mente de Arthur como un hongo venenoso. ¿Micrófonos? ¿Cámaras ocultas? ¿Espionaje industrial disfrazado de servicio doméstico? Giró sobre sus talones y se dirigió a la habitación de Elena, ubicada en la planta baja, cerca de la cocina. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. La habitación de la niñera era un espacio modesto pero cómodo. Arthur irrumpió en ella sin miramientos, encendiendo la luz principal. El lugar olía a lavanda y a jabón barato, un olor ofensivamente normal. La cama estaba hecha con una precisión militar, las sábanas estiradas sin una sola arruga. Arthur comenzó a destrozar la habitación. Abrió los cajones de la cómoda y volcó su contenido al suelo. Ropa interior de algodón, camisetas sencillas, calcetines. Nada. Fue al armario y revisó los bolsillos de los abrigos que ella había dejado atrás. Nada más que pañuelos de papel y algunos caramelos de menta. Arrancó las sábanas de la cama y levantó el colchón. Buscaba un diario, una nota, un dispositivo de grabación, cualquier cosa que explicara la traición. Fue debajo de la mesita de noche donde lo encontró. No era un dispositivo de alta tecnología, ni un archivo robado. Era algo mucho más inquietante por su simplicidad. Pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del cajón, había un pequeño cuaderno de espiral, del tipo que se compra en cualquier papelería por menos de $1. Arthur lo arrancó y lo abrió con manos temblorosas. No era un diario de emociones, era un registro. Día 12. Él baja a las 02 am, se queda 45 minutos. Sube oliendo a tierra húmeda y químicos. Día 45. El sistema de ventilación del ala este hace un ruido extraño, como si aspirara aire desde muy abajo. El filtro tiene polvo rojo. Día 89. Emily dibujó a la señora que grita otra vez. Dice que la escucha a través de las tuberías del baño de invitados. Arthur dejó caer el cuaderno como si le quemara las manos. Se apoyó contra la pared, sintiendo que el aire de la habitación se volvía irrespirable. Ella no había necesitado entrar. Ella había estado observando, escuchando, conectando los puntos invisibles que la rutina obsesiva de Arthur había dejado al descubierto. Había estado viviendo con un espía silencioso durante 3 años. Y lo peor, la entrada sobre Emily y la señora que grita. El teléfono de Arthur vibró en su bolsillo, sacándolo de su estupor. Era Miller. Arthur contestó, su voz sonando hueca y metálica. «Dime que la tienen». «Señor». La voz de Miller sonaba tensa, con el ruido de fondo de teclados y radios policiales interceptadas. «Tenemos un problema. El rastro del coche desaparece en el cruce de la Interestatal 9. Parece que cambió de vehículo. Encontramos el sedán abandonado en un área de descanso a 10 millas de aquí, vacío, sin huellas, limpiado con lejía». «¿Cambió de vehículo?».
Arthur sintió un escalofrío. Una simple niñera no sabe cómo realizar un cambio de vehículo limpio y borrar sus huellas con lejía en cuestión de minutos. Una simple niñera huye en pánico, no ejecuta una maniobra de contravigilancia. Sí, señor, y hay algo más. Revisamos los antecedentes de Elena Rostova de nuevo, con un algoritmo de búsqueda profunda que normalmente reservamos para fusiones hostiles. ¿Y? El número de seguridad social que nos dio hace 3 años pertenece a una mujer que murió en un accidente de tráfico en 1998 en Ohio. La mujer que ha estado viviendo en su casa, cuidando a su hija, no existe, señor Blackwood. Es un fantasma. Arthur se dejó deslizar por la pared hasta quedar sentado en el suelo de la habitación desordenada, rodeado de la ropa de una extraña. El cuaderno yacía abierto a su lado. La realidad se reconfiguraba a su alrededor. No se trataba de una empleada curiosa. Se trataba de una infiltración. Alguien había estado planeando esto durante años. Alguien había esperado pacientemente. Y ahora, ese alguien tenía la pieza final del rompecabezas. Miró hacia el techo, hacia la inmensa estructura de acero y hormigón que llamaba hogar. Ya no parecía una fortaleza. Parecía una trampa. Y la presa no era Elena. La presa era él. Miller, susurró Arthur al teléfono. Olvida el equipo de seguridad estándar. Llama a Vance. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Vance no era seguridad. Vance era un limpiador. Un hombre que solucionaba problemas que no podían existir legalmente. Señor, Vance es una medida extrema. Una vez que lo llamamos, no hay vuelta atrás. Llama a Vance, repitió Arthur, con una frialdad que heló la línea telefónica. Y dile que el objetivo ha cambiado. Ya no se trata de recuperar datos, se trata de contención. Dile que el sótano ha sido comprometido. Arthur colgó y se quedó mirando la lluvia golpear contra la ventana de la habitación de la niñera. Arriba, en su cuarto, Emily jugaba con sus muñecas, sabiendo que el monstruo estaba suelto. Pero Arthur sabía algo peor. El monstruo no estaba solo. Y la verdadera pesadilla acababa de comenzar. La empleada no había huido por miedo. Había huido para entregar el mensaje. El tiempo de Arthur Blackwood se estaba acabando. Tic-tac, al ritmo de las gotas de lluvia que caían como lágrimas sobre su imperio de mentiras.